El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor este jueves 25 de julio del año 2019, día del apóstol Santiago y también de Santiago León de Caracas. Habrá que pedirle por nuestro país. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Marilia García, en la asistencia Génesis Rodríguez, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escucharon ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir ampliamente durante la mañana de hoy, sin resolver los efectos del apagón del pasado lunes que sufrió nuestro país el pasado lunes, y luego de apelar a esto del supuesto ataque electromagnético, Nicolás Maduro anunció el miércoles, ayer, que la Fuerza Armada va a empezar a probar varios armamentos que posee Venezuela para defender la integridad territorial. Nada dice, evidentemente, Nicolás Maduro sobre las cuentas electromagnéticas, y lo decimos con absoluta ironía, que tienen los responsables del sector en el exterior. Uno de ellos, el anterior ministro de Energía, que, bueno, apeló justamente a esto del ataque electromagnético en el mes de marzo. Saben ustedes, investigado en una corte federal del Distrito Sur de los Estados Unidos, de Florida, junto al ex viceministro de Finanzas e Inversiones de esa cartera, Eustoquio José Lugo Gómez. Ambos otorgaron a 3 compañías con sede en Florida más de $60 millones en contratos de adquisición con la estatal Corpoelec. Estamos hablando del general Luis Mota Domínguez, ni hablar del caso, por supuesto, harto conocido de Nervis Villalobos, quien tenía una especie de lavadora de fondos en España. Más de 53 millones de euros, según lo publicaba hace tiempo el diario El País. Lo cierto es que, a pesar de las advertencias del gobierno norteamericano ante, ustedes recordarán la maniobra peligrosa de aviones de venezolanos y de ese país el pasado 19 de julio, Maduro calificó de impecable esa acción de la Fuerza Aérea Venezolana. Lo cierto es que la comunidad internacional no descansa con relación a nuestro país. Estados Unidos evalúa penalizar incluso a Rusia por apoyar a Maduro, y anunció más sanciones. Habrá que ver en qué consisten esta nueva batería de medidas contra el equipo de Nicolás Maduro, cuyo objetivo final es promover una transición a la democracia en nuestro país. Por cierto, en una nación a la cual no tiene que lidiar ni con el 0,0% de los problemas que tiene Venezuela, y estoy hablando de Puerto Rico. En esta nación, hace algunas horas, el gobernador de esa entidad anunció que va a renunciar, y esto por un escándalo producto de la publicación de unas conversaciones en su chat privado con el equipo de gobierno, exfuncionarios, donde hacía toda clase de aseveraciones. Se presume delito. Bueno, luego de la presión de los ciudadanos en la calle durante varios días, él finalmente ha anunciado que va a dejar el cargo. Evidentemente, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. En nuestro país no podemos decir lo mismo. Vamos a tratar de contactar con nuestros invitados hoy. Vamos a hablar acerca del impacto
que ha tenido este tema de los apagones en el sector productivo de nuestro país. El Fondo Monetario Internacional advertía en informe publicado esta semana acerca de lo que va a ocurrir en Venezuela, producto de esta situación. Hablaba de una caída del Producto Interior Bruto de hasta 35% para este año 2019, y el tema de la falta de electricidad sin duda tiene un componente importante para explicar este fenómeno. El Fondo Monetario Internacional prevé implosión, esa fue la palabra que utilizó, implosión de Venezuela, y rebajó la proyección de América Latina producto de esta situación. Esta implosión de la economía de Venezuela está reflejada en un informe divulgado el martes, en el que el Fondo Monetario rebajó su expectativa de crecimiento en Latinoamérica por reflejo de las complicaciones en Brasil y en México. El Fondo Monetario reportó que al inicio del año la actividad se desaceleró notablemente en varias economías de la región debido a factores idiosincráticos, así lo dijo, y el caso más dramático es el de Venezuela, en donde ahora espera una contracción del 35% del Producto Interior Bruto contra el 25% que había estimado en abril. Insistimos, este tema de los apagones tiene un componente importante para explicar lo que está ocurriendo lamentablemente con nuestra economía, que afecta incluso al sector más importante de nuestro país, que es la producción petrolera. El apagón del pasado lunes obligó a empresas como Rosneft y Chevron a paralizar actividades, según lo publicaban algunas agencias de noticias. La profunda crisis, dice el informe del Fondo Monetario Internacional, humanitaria, y la implosión económica de Venezuela sigue teniendo un impacto devastador, y se prevé que la economía se contraiga alrededor del 35% en 2019, lo dijo la entidad, que no revisó sus proyecciones para 2020. En su informe de abril, el fondo había pronosticado una contracción de 10 puntos para el próximo año en nuestro país. Bueno, es prácticamente la destrucción del aparato productivo en Venezuela. Si les parece, chicos, en tanto establecemos contacto con nuestros invitados, vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos, en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB, a lo largo de sus 157 años de existencia, siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. En la Avenida Páez del Paraíso se encuentra Tu Cocada Express. Te invitamos a que pruebes la mejor cocada de toda Caracas, con los toppings favoritos. Además, helados, dulces, aceite y agua de coco. Síguenos, @Tu Cocada Express, frente al Parque Naciones Unidas del Paraíso. Tu Cocada Express El Paraíso, como tú la quieras. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más.
No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Y a propósito de las cuentas electromagnéticas, insisto, lo decimos con absoluta ironía, es decir, este dinero que ha terminado de forma irregular en el exterior, que pertenece a aquellos que son cercanos al equipo de Nicolás Maduro. El Grupo de Lima decidió en la última reunión justamente investigar estos esquemas de manejo irregular de fondos por petición del equipo de Juan Guaidó. Van a ahondar en estas investigaciones contra funcionarios testaferros del régimen de Maduro vinculados con actividades ilícitas de corrupción, narcotráfico y delincuencia organizada. Nos acompaña Juan Pablo Guanipa, diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Zulia, dirigente de Primero Justicia, gobernador electo por esta entidad, quien sufrió golpe de Estado porque decidió no juramentarse ante la Constituyente Comunal. Gracias por atendernos, buenos días. Buenos días, María Alejandra, un placer hablar contigo por aquel hora. Un gusto conversar con nuestro invitado, varios temas que analizar. Le pediría una primera valoración acerca de este último apagón, cuyos efectos todavía permanecen en varias regiones del país, incluso en varios sectores del área metropolitana de Caracas. Nicolás Maduro y el equipo que lo acompaña otra vez apelan a esto de los ataques electromagnéticos sin presentar ninguna prueba. Insiste con esto de la persecución de técnicos que han advertido sobre lo que podría ocurrir. Nada dicen, lo hemos comentado con los oyentes, acerca de las cuentas millonarias que tienen los responsables de este sector en el exterior. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, yo creo que todo lo que podamos decir acerca de ese tema eléctrico ya ha sido dicho y el país lo reconoce en profundidad. Lo que estamos viviendo es una tragedia, producto de la ineficiencia, producto de la corrupción, producto del desamor de esta gente por un pueblo que está pasando necesidades que nunca ha debido pasar. Y vuelvo al caso del Zulia. 38 horas continuas, te estoy hablando de mi casa, 38 horas continuas sin electricidad, sin posibilidad de que los niños puedan sentirse tranquilos, puedan sentir que están viviendo con cierta calidad de vida. Y eso le ha pasado a todo el estado Zulia, pero le está pasando a todo el país. Lo que estamos viviendo de verdad que es indescriptible. Y todos sabemos, como lo dije al principio, que esto es producto de la ineficiencia, producto de la corrupción, que cada vez que pasa algo de esto intentan buscar culpables donde no los hay, que se han especializado en ser los culpables de lo que sucede y se han especializado en buscar a otros como responsables. Y no solamente en el caso de la electricidad, en el caso de todos los servicios públicos y también en casos tan graves como el narcotráfico. Este es un estado vinculado al narcotráfico. Y entonces tú ves cómo en el Zulia detienen a ganaderos y a personas vinculadas a un ganadero y lo acusan de tener pistas clandestinas en su fondo, cuando él mismo había denunciado que estaban construyendo algunas pistas y pedía a este estado fallido que las destruyera. Entonces montan toda una pantomima para crear una situación de acusación en contra de alguien que absolutamente nada tiene que ver con eso. Saben ellos que son ellos los responsables, saben ellos que ellos por acción y por omisión, por las dos cosas, ellos han sido factor fundamental para que en Venezuela tengamos una situación dramática en materia de servicios públicos, pero para que también tengamos una situación dramática en materia de seguridad. El narcotráfico está metido con todas sus fauces aquí en Venezuela, pero no solo el narcotráfico, el terrorismo está metido en el país, la guerrilla está metida en el país, el paramilitarismo está metido en el país, y el Zulia es testigo de todo eso. Y en medio de esta situación, lo único que vemos es a un grupo de personas que se han convertido en delincuentes hace ya bastante tiempo, que intentan mantenerse en el poder sin importarles el daño que le han hecho al país y que nunca asumen su responsabilidad, sino que siempre buscan a terceros para responsabilizar por lo que ellos mismos son responsables. Esto es un asunto absolutamente
indescriptible, de verdad, lo que estamos viviendo, y la actitud de ellos es la actitud de alguien que no tiene ningún tipo de respeto por la ciudadanía. Justo quería preguntarle, a propósito de lo que comenta nuestro invitado, porque Nicolás Maduro decía ayer, al momento de anunciar pruebas de varios armamentos que posee Venezuela, que pretendía defender la integridad territorial y no nos quedaba claro a qué se refiere, tomando en cuenta lo que describe nuestro invitado, la acción de los grupos irregulares, sobre todo en la frontera de nuestro país. Sin ir más lejos, anteayer, el Tiempo de Bogotá publicaba un trabajo especial acerca de, y perdonen la hora, pero varios cuerpos desmembrados, leo el titular del Tiempo de Bogotá, en los pasos ilegales entre Venezuela y Colombia. En nuestro país, según esta nota, capturaron a hombres que llevaban 3 cráneos en una bolsa plástica. Hay alerta en la ciudad de Cúcuta. Yo le pedí un comentario en torno a este tema. ¿A qué integridad territorial se refieren los que acompañan a Nicolás Maduro si están pasando este tipo de cosas en Venezuela? Lo escuchamos. No, mira, nunca ha habido defensa de la integridad territorial. Al contrario, la actitud de esta gente ha sido displicente. Yo diría que desde la ejecución del Plan Colombia, que fue un plan para tratar de combatir el narcotráfico, la guerrilla en el hermano país, hubo una zona de distensión, y esa zona de distensión es fundamentalmente los estados Zulia, Táchira y Apure de Venezuela, y eso nos ha llevado a nosotros a convivir con la guerrilla, que si la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia ya se desmilitarizó, se desarmó y está actuando democráticamente en Colombia. Bueno, pero eso es en Colombia. Pero hay factores de esa Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia que no se desmovilizaron y que están aquí en Venezuela y controlan pueblos completos. María Alejandra, eso es totalmente constatable. Tú vas al sur del lago de Maracaibo y allí tú ves cómo hay pueblos totalmente controlados por la guerrilla colombiana, por el ELN o por lo que queda de la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia. Y los pueblos están allí. El Cruce, por ejemplo, en el municipio de Sumaría Semplún, es un pueblo totalmente tomado por la guerrilla. Pero tú te vas al Guayabo, por ejemplo, y ese es un pueblo tomado totalmente por el paramilitarismo. Te vas a Encontrados y ese es un pueblo totalmente tomado por la guerrilla. Entonces tú tienes la guerrilla, el paramilitarismo, el narcotráfico y la delincuencia común conviviendo en una zona que debería ser una frontera abierta al comercio, abierta al tránsito de personas, y no una frontera que es un espacio para la delincuencia. Eso es una realidad. ¿Qué puede estar haciendo esta dictadura para tratar de confrontar eso? Nada, absolutamente nada. Pero si el propio Chávez dijo que él era aliado de los grupos guerrilleros y que la guerrilla no era un delito ni un pecado, sino que era el esfuerzo de un grupo de personas para luchar por un país mejor. Eso lo dijo el expresidente Hugo Chávez. Entonces ya sabemos que en su visión de país, en su visión ideológica, hay una aceptación, una connivencia y una participación con factores de la guerrilla, con factores del narcotráfico. Eso es una realidad que lamentablemente nos está afectando muchísimo, y como todo lo que pasa en Venezuela, nada de eso tiene posibilidad de ser resuelto mientras Maduro siga usurpando, como lo está haciendo, la presidencia de la República. Más lejos, el expresidente de Colombia y senador Álvaro Uribe denunciaba ayer que alias Jesús Santrich se encuentra en territorio venezolano. Sabe usted, él es un congresista, exguerrillero de las FARC, es solicitado en extradición por los Estados Unidos por el delito de narcotráfico. Yo le pedí un comentario sobre este tema y lo uno a lo que fue aprobado por la Asamblea Nacional. ¿Cuál es la expectativa, el alcance del reingreso de nuestro país al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca para, no sé si hacer frente a este tipo de situaciones? Lo escuchamos. Mira, la presencia de líderes guerrilleros en Venezuela también ha sido algo totalmente constatado. Y eso es un asunto que ya no es ni siquiera un asunto para que se converse en secreto, sino que es algo que todo el mundo comenta. Y bueno, nuestros estados, como te digo, Zulia, Táchira, Apure, son los estados en los que ellos fundamentalmente se asientan, y algunos llegan hasta la capital de la República. Eso es una realidad. Ahora, el TIAR es una decisión de la Asamblea Nacional que tiene que ver con la presencia de Venezuela en un tratado, en un acuerdo,
al que Venezuela pertenecía durante mucho tiempo. Venezuela se incorpora al PIAR a finales de los años 40 y lo hace con total convicción de la defensa de los intereses propios y de la defensa de la democracia y de la paz alrededor del mundo. Pertenecer al PIAR no significa que de un día para otro vamos a tener alguna incursión militar ni nada, porque el mismo tratado establece toda una serie de acciones previas a cualquier intervención militar. Pertenecer al PIAR lo único que hace es garantizar que en los casos como el que está viviendo Venezuela pueda haber la cooperación internacional para tratar de restablecer el orden y de devolvernos lo que esta gente nos ha quitado, que en este caso es la democracia y la libertad. Pero ese es uno de los caminos. Yo quiero insistir en esto porque yo siempre he dicho que lo que nos puede ayudar a lograr una solución a la crisis del país es la presión que podemos ejercer nosotros como venezolanos internamente. Que estamos exhaustos, lo estamos en un proceso de sobrevivencia, eso es totalmente cierto, especialmente en algunos estados del país, pero que eso nos tiene que dar la fortaleza para seguir adelante. Evidentemente que así tiene que ser. Nosotros tenemos que seguir luchando hasta lograr el objetivo. No es que algún día vamos a decir, bueno, ya llegamos hasta aquí, no pudimos y seguimos pues, y ya nos calamos esto. No, eso no existe. Nosotros vamos a seguir luchando hasta que logremos que ese objetivo de liberación de Venezuela se dé. Ahora, la presión por eso es fundamental. Esa presión puede ayudar en una mesa de negociación, esa presión puede ayudar a ejercer la frente a militares que tienen que tomar acciones frente a lo que está pasando en el país, esa presión puede ayudar para la presencia de organismos internacionales en Venezuela. Y bueno, yo creo que todo eso es lo que está sucediendo, que estamos jugando en los distintos tableros, en los distintos escenarios, y que la presión que podamos ejercer nos va a ayudar a que una de esas vías se concrete en la práctica y podamos salir de esta situación que el país está viviendo. Claro, la pregunta que yo le haría y que se hacen muchos ciudadanos, yo le diría que en Venezuela y más allá de nuestras fronteras, es cómo llegar a acuerdos en el marco de una negociación con personas vinculadas con, este tipo de organizaciones que usted ha mencionado, que hacen vida en nuestro país, organizaciones ilegales, delincuenciales, irregulares. Quisiera un comentario de su parte al respecto. Con la presión. Ellos no van a acceder porque son demócratas. Ellos no van a acceder porque son altruistas y les duele lo que el pueblo está viviendo. Eso no les importa absolutamente para nada y lo han demostrado. Ellos van a terminar accediendo o van a salir por las otras vías de las que hemos conversado gracias a la presión que nosotros podamos realizar acompañados por la presión internacional. Cuando tú ves, por ejemplo, que hay una mesa de negociación, pero simultáneamente tú ves como la Unión Europea intensifica sus sanciones, tú ves como Estados Unidos profundiza sus sanciones, tú ves como el Grupo de Lima toma decisiones que me parecen muy importantes, las últimas decisiones del Grupo de Lima, entonces tú ves que hay una presión y un tratamiento adecuado del asunto. El tratamiento adecuado del asunto es saber que esta gente no tiene ningún talante democrático ni le interesa nada. ¿Tú crees que así tranquilamente va a salir Maduro a hacer lo que hizo Rosselló en Puerto Rico? Absolutamente para nada. Son personalidades distintas, son formaciones distintas, son visiones distintas, son realidades distintas. Pero si nosotros intensificamos la presión, los vamos a terminar obligando a que tomen decisiones en favor de la democracia y de la libertad en Venezuela. Y ese es el esfuerzo que tenemos que hacer. Fíjate que esto último del Grupo de Lima es algo que augura muy buen resultado, porque al final de cuentas, los familiares, los testaferros, los amigos de todos estos corruptos están cometiendo un delito, que es el delito de aprovechamiento de cosas provenientes de delito. Esta gente se ha robado 500.000 millones de dólares y los están disfrutando alrededor del mundo, con gente a su servicio, con mansiones para ellos, con aviones privados, con toda una serie de cosas que todos conocemos. Ante esa realidad, ¿qué es lo que está diciendo el Grupo de Lima? Bueno, crear una comisión que va a iniciar una investigación para revisar los vínculos con el narcotráfico, los testaferros, los familiares de estos corruptos que con el dinero del pueblo venezolano se han lucrado y tienen una vida de jeques. Bueno, muy bien. Entonces, quienes están disfrutando de eso conscientemente, porque si me hablas de un niño de 5 años, yo entiendo que un niño de 5 años eso no lo entiende, pero una persona de 18 años en adelante que sabe que ese dinero que él está disfrutando, un dinero producto de la corrupción y del desangre de un pueblo, tiene que sufrir las consecuencias, tan sencillo como eso.
Y creo que eso es parte de la decisión de ayer, que lo que hace es incrementar la presión y que el Grupo de Lima, a mi modo de ver, lo está haciendo correctamente. Diputado, ¿qué pasa si fracasan estos diálogos como puede ocurrir? Tomando en cuenta los antecedentes. De hecho, la Unión Europea se adelanta advirtiendo que en ese caso van a incrementar las sanciones. ¿Qué puede decirnos? ¿Cuál es la estrategia para alcanzar el objetivo que es una transición a la democracia en nuestro país? Mira, claro que eso puede fracasar. Eso está dentro de lo probable. Pues, o sea, la idea es, mira, yo te voy a decir con toda honestidad, María Alejandra, si a mí me dicen, mira, hay la posibilidad, por la presión que se está ejerciendo, de que se nombre un nuevo Consejo Nacional Electoral y vayamos a unas elecciones transparentes, con un nuevo CNE, con nuevas reglas de juego, con todos los que están fuera del país, con derecho al voto, con revisión del registro electoral, etcétera, etcétera. Yo arranco eso con la mano, arranco esa posibilidad, la asumo y le echo pichón a un proceso electoral en esas condiciones. No, hay gente en la oposición que dice que no, que bajo ningún concepto, que no se puede. No, mira, el problema de esto, yo creo que te lo dije en una oportunidad, es que en la oposición venezolana hay distintos puntos de vista acerca del cómo. Hay una unificación en cuanto al qué es lo que tenemos que lograr, que es sacar a Maduro de la presidencia que usurpa, pero hay una especie de discusión acerca del cómo y cada quien tiene una tesis y quiere que le abracen su tesis y no se da cuenta que cuando uno se aferra a esas cosas se vuelve intransigente. Entonces uno no puede ser intransigente con eso. Si a mí me dicen, mira, se logró un acuerdo y vamos a un proceso electoral con un nuevo CNE, con otras reglas de juego, yo le echo pichón. Si me dicen, no, mira, hay una posibilidad de seguir presionando y que el alto mando militar se pronuncie para que Maduro salga, yo le echo pichón a eso. O me dicen, no, mira, hay una alianza internacional, yo le echo pichón, hermano, cualquiera de las vías que podamos utilizar para liberar a Venezuela de esta tragedia, tenemos que abrazarla y utilizarla. Entonces, evidentemente, esta vía de la negociación tiene riesgos, claro que los tiene, y que puede fracasar, claro que puede fracasar, ojalá pueda vencer, pero en todo caso, si fracasa, la presión tiene que intensificarse y es lo que han prometido los distintos países del mundo. Yo creo que lo bueno de todo esto es que hay un pueblo en Venezuela que está claro en lo que está pasando y que lucha por sobrevivir y también protesta en la calle. Se han registrado en el primer semestre 10.000 protestas en Venezuela, eso hace ver un poco cómo está la actitud de la gente en la calle. Si a eso le agregamos el acompañamiento internacional, que ha sido una realidad y del cual tenemos que estar agradecidos porque realmente se han dedicado los distintos países del mundo a trabajar arduamente en favor del rescate de la democracia en Venezuela. Bueno, eso también tenemos que agradecerlo profundamente. Y en caso de que esa negociación no llegue a buen final, bueno, ahí van a venir, y ya lo están anunciando, las sanciones intensificadas por parte de todos esos grupos que son actores importantes en esta realidad. Estados Unidos, la Unión Europea, el Grupo de Lima, la Organización de Estados Americanos, todos van a intensificar la presión, y la presión es lo que va a lograr que Venezuela consiga respiro, estoy seguro de eso. A la posición del principal aliado que tiene la Asamblea Nacional, que es los Estados Unidos, advirtiendo que permitir que Maduro se mantenga hasta unas elecciones equivale a renunciar al cambio en nuestro país, que incluso un escenario de esa naturaleza es prácticamente inadmisible. ¿Qué responde usted a estas declaraciones que han ofrecido en las últimas horas funcionarios como Mike Pompeo, secretario de Estado norteamericano, y Elliot Abrams, enviado especial para Venezuela de los Estados Unidos? Bueno, una de las cosas que nosotros estamos exigiendo es un nuevo Consejo Nacional Electoral, elecciones limpias, sin Maduro en la presidencia que usurpa y sin Maduro como candidato presidencial. Es una de las cosas que nosotros estamos exigiendo y hemos sido, lo que he conversado con la gente que está allí, hemos sido sumamente contundentes en cuanto a los planteamientos que estamos haciendo y no estamos llegando a reuniones para regodearnos en discusiones, en conversaciones. No, mira, aquí están nuestros puntos. Ustedes ven qué van a hacer con respecto a esto. Aquí no es que, como ellos han intentado, ¿no?, utilizar la negociación para entonces ganar tiempo y que se acabe la presión sobre Venezuela. Eso no existe. O sea, los momentos han llegado a la radicalidad y nosotros la estamos asumiendo con todas sus letras porque lo que vive Venezuela ya es radical.
Entonces nosotros tenemos que lograr que ese cambio pueda darse, y por eso la actitud nuestra es una actitud de intensificar todas las presiones, y una de esas es que Maduro salga de esa presidencia que está usurpando, y que nosotros podamos tener un proceso electoral limpio, transparente, y bueno, que salgan ellos con sus candidatos que van a ser vapuleados por el pueblo venezolano. Por eso es tan difícil que mucha gente crea que se puede lograr una solución en la negociación, porque ellos tienen que estar al tanto, ellos tienen que saber que en un proceso electoral no tienen ninguna, ni la más remota posibilidad de ganar, pero nosotros sabemos que la presión es lo único que puede hacer que ellos cedan y vayan a ese proceso electoral. Imagínate tú, nosotros tenemos que presionar a un grupo de sinvergüenzas para que entiendan que tienen que respetar la Constitución, para que entiendan que tienen que ser demócratas, para que entiendan que no estamos en una selva, para que entiendan que este pueblo tiene que ser respetado. Bien, el diputado Tomás Guanipa, lo confundí con su hermano, Juan Pablo Guanipa, diputado por el estado Zulia, dirigente de Primero Justicia, gobernador electo por esa entidad, quien sufrió golpe de estado por, no juramentarse ante la Constituyente Comunal. Como siempre, gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, expresando opinión y análisis acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas, producto de un nuevo apagón, cuyos efectos no han sido resueltos. Todavía tienen un impacto en buena parte de nuestro país, incluyendo varias zonas del área metropolitana de Caracas, y ofreciendo detalles acerca de la ruta, incluso lo que ha ocurrido en el marco de estas negociaciones o diálogos en Barbados. Compartíamos con él la posición que ha expresado, por ejemplo, Estados Unidos. Elliot Abrams, en una entrevista a ABC de España, decía: para nosotros, aceptar elecciones y permitir que Maduro se mantenga hasta ellas equivale a renunciar al cambio, y es una posición que comparte la administración del presidente Donald Trump. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Jugos para desintoxicar el cuerpo, mejor conocidos como detox. La pregunta: ¿los jugos desintoxican el cuerpo? Las dietas de jugos son la solución para quitarse los kilos que nos preocupan. La creencia: los jugos son sanísimos, ¿qué malo pueden hacer? Después de escuchar este micro basado en la entrevista en Todo se puede con la licenciada Ariana Araujo de Método Coma, pensarás diferente. La intoxicación alimentaria sucede al consumir alimentos en mal estado. Una comida copiosa, rica en grasas o azúcares por sí sola no produce intoxicación a menos que en su preparación se haya contaminado. Punto 1. Con una alimentación equilibrada, tu cuerpo por sí solo se desintoxica. ¿Y qué pasa con los jugos? Escucha, actualmente existe un boom de las dietas detox que plantean desintoxicar el cuerpo con tan solo unos días consumiendo una dieta líquida a base de jugos de frutas o vegetales. Sin embargo, estas estrategias para desintoxicar, depurar o limpiar el organismo solo generan activaciones de rutas metabólicas que producen más desechos que una dieta equilibrada, siendo poco eficaces tanto para limpiar nuestro organismo como para mantener los kilos perdidos tras realizar este régimen. Punto 2. Con las dietas detox pones en riesgo tu salud, y si hablamos de pérdida de peso, lo recuperarás y hasta el doble. Otro punto importante es que licuar vegetales y frutas, hasta agregándole avena en hojuela y linaza, la fibra que contienen es disminuida notablemente, quedando así en su mayoría las vitaminas, el agua y los hidratos de carbono que estos poseen, por lo que se pierden gran parte propiedades importantes de la fibra, como aumento de la saciedad, mejora de las evacuaciones, prevención de cáncer, disminución y ralentización de la absorción de grasas y azúcares de los alimentos. Entonces, ¿para qué nos sirven todos
todos estos licuados para darte un gusto de vez en cuando, ni para desintoxicarte, ni para bajar de peso. ¿Cómo se hace una verdadera dieta detox? Solo lleva una alimentación sana con todos los grupos de alimentos, consume de 6 a 10 vasos de agua al día según tu requerimiento, realiza actividad física mínimo 150 minutos a la semana, no te asustes, eso es nada más media hora, evita el exceso de cafeína y alcohol y elimina el consumo de cigarrillo. Tus sanos hábitos diarios son el verdadero detox. Todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuede.net. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y comentábamos con ustedes hace algunos minutos, las proyecciones del país y de América Latina. Ellos hablan de una implosión en Venezuela. Esto en la práctica es la disminución brusca del tamaño de nuestra economía. Estamos hablando de 35% del Producto Interior Bruto, luego de una caída durante años de más del 50%. Es la destrucción, en práctica la destrucción del aparato productivo de nuestro país. Para hablar al respecto y el impacto que han tenido los apagones, para entender lo que está ocurriendo, saludamos a Aquiles Hopkins, presidente de FEAGRO. Gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. ¿Cómo está? Gracias por la invitación. Bien, mucho interés de conocer su opinión acerca del tema que nos ocupa. Le pedí un primer comentario sobre este tema, porque si algún sector ha resultado afectado, especialmente afectado por este proyecto ideológico que ha intentado imponer en nuestro país a la fuerza, que ha fracasado en todas partes del mundo, es el que usted representa, que es el de la producción de alimentos en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Sí, este es uno de los sectores más golpeados. Nosotros tenemos 12 años de caída sostenida de la producción. La producción del campo venezolano, lo hecho en Venezuela, abastecía 70% del consumo de alimentos del venezolano, y en este momento, en el mejor de los casos, estamos llegando al 20%. Yo diría que soy benévolo si digo que abastecemos 20% del consumo. La situación en el campo es realmente desastrosa. Venezuela hoy en día está sembrando 120 mil hectáreas de maíz,
cuando en el pasado sembrábamos 650.000 hectáreas de maíz. Todas las arepas que usted se comía eran con maíz hecho en Venezuela. Hoy en día, si acaso el 10% de esta arepa es con maíz hecho en Venezuela. La misma situación del arroz, la crisis que hay en el sector hortícola, en las hortalizas del país. No debe haber ni siquiera el 20% de la superficie de hortalizas que se sembraba en este momento bajo cultivo, pero lo poco que está sembrado entonces cuesta muchísimo traerlo a los principales centros poblados por la crisis eléctrica, por la crisis del combustible en los estados productores. La situación es realmente muy preocupante, María Alejandra, y no hay en el horizonte absolutamente nada que indique que las cosas pueden cambiar. Cuando nosotros vemos que el gobierno nacional, para tratar de frenar la inflación, en lugar de trabajar en la reactivación de la economía, lo que hace es incrementar el encaje bancario para secar el crédito, para que no exista crédito, pero los sectores productivos necesitamos financiamiento para poder trabajar, y esto al final del día es un círculo vicioso y perverso. Es cierto que frenaron la inflación por 2 meses, es cierto que lograron contener la emisión de dinero inorgánico, la expansión de la liquidez monetaria, pero ya eso en el último mes ya no lo pudieron cumplir porque el déficit fiscal, el hueco que tienen es demasiado grande y tienen que hacer un financiamiento monetario del déficit. Entonces fíjense como ya se disparó nuevamente el tipo de cambio y eso nuevamente va a disparar la inflación, pero los sectores productivos no tenemos cómo trabajar. Entonces están quebrando al país, van a asfixiar a los sectores productivos y la acción consiguiente es que van a terminar de asfixiar a todos los venezolanos. Tú hoy, María Alejandra, vas al automercado y consigues productos que no conseguías hace 2 meses. Tú consigues harina de maíz, tú consigues arroz, tú consigues mayonesa, tú consigues mantequilla, tú consigues azúcar. La gran pregunta es, ¿se consigue porque se está produciendo más? ¿No? Se está produciendo menos. El problema es que no hay quien la compre. El poder adquisitivo del venezolano, el bolsillo del venezolano está devastado. Podemos ver cualquier sondeo de opinión y la primera preocupación del venezolano es que no le alcanza el dinero y esto solo se va a recuperar si nosotros logramos recuperar la actividad económica, que vuelva a haber empleo, que vuelva a haber fuerza económica en la calle, que lo que tengamos en el bolsillo nos alcance para comprar la comida, pero vemos que las políticas que el gobierno impone son totalmente irracionales. Es una locura realmente lo que nosotros estamos viviendo en los sectores productivos del país, especialmente en el sector de alimentos. Bueno, por eso iniciamos nuestra intervención o la conversación con Aquiles Hopkins, hablando del modelo ideológico que se han empeñado en imponer por la fuerza de nuestro país, que ha fracasado en todas partes, que ha arrojado los mismos resultados. Ahora, yo quisiera ahondar en estas cifras que usted compartía en el marco, me parece que de la Asamblea de Fede Cámaras. Decía nuestro invitado que el consumo de carne y pollo ha caído más del 70%. ¿Qué puede decirnos? Mire, el consumo de carnes rojas estaba en 24 kilos, el consumo per cápita. En este momento está alrededor de los 7 kilos y con tendencia a seguir cayendo. El consumo de pollo estuvo en 42 kilos el per cápita. En este momento está en 8 y con tendencia a seguir cayendo. Los venezolanos teníamos un consumo anual promedio de 180 huevos por persona. En este momento estamos en 50 y con tendencia a seguir cayendo. En absolutamente todos los rubros está cayendo el consumo. ¿Qué significa esto? Que estamos formando una generación con un plomo en el ala. Esto significa que el venezolano no está comiendo. Y cuando vemos los resultados de la última encuesta en COVID, pues entendemos que es cierto. Cuando esa encuesta dice que el 80% de los hogares de los venezolanos están en estado de inseguridad alimentaria, cuando nosotros vemos que esa encuesta dice que 66% de los venezolanos comemos 2 o menos veces al día, entonces nosotros tenemos que entender que estamos en una profundísima crisis y con tendencia a empeorar, que es lo más triste, porque aquí la única manera que se estuviese trabajando para recuperar esto es que el gobierno nacional se sentara con los sectores productivos y buscara la reactivación del aparato económico, la reactivación de la producción de alimentos, y eso no es lo que se está haciendo. Aquí los pocos insumos que llegan a Venezuela, pues el gobierno lo maneja con sus amigos. Y ellos te dicen, sí, tú puedes importar lo que tú quieras, no hay restricción. Sí, es cierto que hoy en día no hay restricciones. ¿Y cómo lo compro? Porque si no hay financiamiento, si usted va a un banco, no hay manera de que le presten, ya ni que ponga lo que ponga en garantía, entonces es mentira, porque yo tendría que ir a un banco, conseguir financiamiento,
ir a la banca privada, ir a la banca pública, comprar dólares y traer los insumos para producir. Pero eso no es cierto que está sucediendo. Y después cuando tú siembras y cosechas, entonces pretenden ponerle la mano a un porcentaje de tu cosecha que te obligan, se lo tengas que vender a ellos, al precio impuesto por el gobierno, al precio regulado impuesto por el gobierno. Entonces, todo se está haciendo mal. Y escucharlos en televisión decir que se están sembrando millones de hectáreas, no vale, con mentiras no vamos a llenar los anaqueles de alimentos. Aquí hay un país que está sufriendo para cumplir su primera necesidad básica, que es la alimentación. Eso es una realidad palpable, eso es inocultable, el sol no se puede tapar con un dedo. Las cosas se están haciendo muy mal y quien está sufriendo en esto somos los 30 millones de venezolanos. Y por eso nosotros decimos que aquí hay que dar un golpe de timón urgente, las cosas se tienen que comenzar a hacer de otra manera. Todo se ha hecho muy mal, no hay derecho a que los venezolanos tengamos que vivir de esta manera. Nosotros tenemos derecho a vivir mejor, a tener un país con bienestar, con tranquilidad, a que no sea una preocupación para ti ni para mí el poder comer. No hay derecho a que nosotros vivamos esto. Han destruido nuestro país. Señor Hopkins, tengo que preguntarle, porque usted en varias oportunidades nos ha explicado, como el resto de los productores venezolanos, que probablemente ahora se está cultivando lo que podremos comer el próximo año, me corregirá si me equivoco. ¿Cuáles son los pronósticos a la luz de la superficie sembrada hasta el momento de nuestro país? Sí, en este momento estamos culminando el ciclo de siembra más importante del país, del año, que es el ciclo de invierno, que se hace con la lluvia, cuando se siembra el maíz para la arepa, cuando se siembra el arroz. Bueno, en este momento, el año 2018 fue muy crítico en términos de producción. Logramos abastecer, como te dije, 20% del consumo. Bueno, en este momento estamos sembrando aproximadamente la mitad de lo que se sembró en el año 2018. Puede ser un poquito más o puede ser un poquito menos, porque la cifra 1 es exacta, porque estamos terminando el ciclo. No ha terminado, pero pensar que vamos a abastecer 50 o 60% de lo crítico que ya fue el abastecimiento del año pasado es algo que realmente sí nos quita el sueño. Y no se ve un nivel de escasez mayor por lo que te refería, porque el bolsillo del venezolano no aguanta, porque no hay cómo hacer frente a los precios de los alimentos. Pero ¿quién es el culpable de los precios de los alimentos? El sistema, la hiperinflación, la caída en la producción, la especulación que existe en nuestros costos. El propio gobierno nacional nos vende parte de nuestros insumos en dólares. Entonces todo se está haciendo muy mal y las perspectivas de cara al futuro son muy preocupante. Tiene que haber un cambio urgente y radical sobre la manera como se están haciendo las cosas. Cuando usted dice el propio gobierno nacional nos vende los insumos en dólares, ¿a qué se refiere? Ponen precio en dólares a la semilla, ponen precios en dólares al fertilizante y eso habrá que pagarlo después con productos que también lo van a valorar en dólares. Pero ¿cómo nosotros hacemos frente a esto? O sea, ¿cómo nosotros hacemos frente a costos en dólares cuando no hay un acceso transparente a divisas y cuando no hay crédito bancario para los sectores productivos? O sea, si aquí las cosas funcionaron de manera normal, usted fuera a un banco, consigue un crédito en bolívares, va al mismo banco y a través del Banco Central usted compra los dólares, va al exterior, compra semillas, agroquímicos, compra fertilizantes, usted siembra y convierte esa inversión en alimentos para los venezolanos. Pero aquí ni hay acceso libre a los dólares porque los dólares que ingresan a la República no los subasta el Banco Central, eso los toma el gobierno, no hay crédito bancario, entonces no tenemos como ir a buscar insumos para poder sembrar. Lo único que llega al país, llega porque lo trajo, porque lo recibió de alguna manera el gobierno. ¿Y a quién se lo entregan? ¿A los verdaderos productores? Pues no, se lo entregan a sus amigos. Eso lo estamos viendo desde el año pasado. ¿Cuál es la consecuencia directa? Bueno, mire usted cómo ha caído la producción en los últimos años. Tenemos 12 años de caída sostenida, pero la caída en los últimos 3 años es una cuestión vertiginosa. Mientras más centralismo, más control hay por parte del Estado, más cae la producción. Entonces hay que entender que ese no es el camino que se está haciendo mal, que al revés hay que apoyar a los sectores productivos para que todos esos insumos se conviertan en alimentos y los venezolanos no tenemos para comer, pero no hay interés en hacer las cosas bien hechas. Finalmente, señor Hopkins, yo le preguntaría el impacto que ha tenido para el sector que usted representa la falta de electricidad, estos constantes apagones, incluso la escasez de gasolina. ¿Qué puede decirnos? Alejandra, tenemos estados del país, los estados fronterizos, donde los productores tenemos que hacer 7 días, 8 días, 9 días de cola para poder llenar los tanques de gasolina. Cultivos que requieran del riego, del sistema de riego, el sistema de riego lo mueve de dos maneras, los motores o son eléctricos o son a gasolina
o a gasoil. Si no hay luz y tampoco hay gasolina ni gasoil, esos motores eléctricos no pueden prender. Si no prenden, usted no riega ni el arroz, ni la caña de azúcar, ni las hortalizas. Si usted no puede regar, entonces usted no siembra, y si usted no siembra, entonces no hay comida. Ese es el impacto que nosotros estamos teniendo. Mira, nosotros teníamos por tradición hacer juntas directivas de FEDEAGRO en todo el interior del país. Bueno, en nuestro año prácticamente no hemos podido salir del interior del país, porque imagínese usted movilizar productoras de toda Venezuela hacia alguna región del país, cuando no hay luz, cuando no tenemos combustible. No se puede, el país se está parando solo. El país está muriendo de mengo y por eso hay que hacer las cosas de otra manera. Tenemos un potencial gigante, tenemos toda la tierra, tenemos el capital humano, tenemos a los productores agropecuarios que estamos aquí en el país. Queremos sacar a Venezuela adelante, tenemos derecho a tener un mejor país, pero no nos lo permiten, pero sí se puede. Entonces hay que trabajar para que definitivamente lo logramos y hay que cambiar las cosas como se están haciendo. Gracias, Aquiles Hawkins, por atendernos, acompañarnos estos minutos, presidente de FEDEAGRO. Vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. Si te gusta el pollo asado, entonces te recomiendo el restaurante El Carretón, donde los pollos son seleccionados, bien adobados y asados en su punto de cocción, para que disfrutes el mejor pollo asado de Caracas. El Carretón mantiene la tradición por su exquisita sazón. Pide tu pollo con hallaquitas o yuca y el jugo o la bebida de tu preferencia. Restaurante El Carretón en la urbanización Santa Mónica, avenida Teresa de la Parra. Restaurante El Carretón, sazón y tradición. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Se nos ha agotado el tiempo. Nos despedimos. Lo hacemos en nombre de todo el equipo. Los dejamos por todos los medios. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une.